Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa, un nuevo espacio de noticias. Todavía estamos con el canal 100 de la cooperativa Fuera de Aire, pero nosotros seguimos porque, bueno, ustedes nos piden a este número 3755-65-1822, aparece ahí. Nos piden que hagamos el espacio aunque sea por YouTube y es lo que estamos haciendo. Vamos a traerles mucha información en el día de hoy. Pasa de todo. Pero vamos a hacerlo lo más rápido posible porque créanme que en el día de hoy hay un montón de cosas para contarles. Vamos a hacer un repaso de lo más importante, de lo más trascendente. Un programa corto el de hoy, pero interesante. Arrancamos con primera edición. Tenemos esta información que me parece interesante. Por falta de gasoil se complica lo que tiene que ver con los productos porcinos. O sea, lo que es alimento para los productos porcinos. La suba masiva de los precios del alimento en los últimos 2 años han cercenado los esfuerzos de los productores porcinos y muchos de ellos están abandonando la actividad. Esto es muy importante aclararlo. Se abandona una actividad productiva y se requiere mucho tiempo para volver a activarla. Porque el ritmo de trabajo, desde la creación de un chiquero hasta el tener una madre, se le dice madre a la chancha que da cría, claro, porque no todo el mundo lo sabe, tener una madre, tener un padrillo que le haga el servicio, que dé las crías, todo eso es un proceso que lleva 3, 4, 5 años. Entonces, en el momento que vos dejás de producir, para reactivarlo vas a necesitar otra vez 4 o 5 años. O sea, un solo año que vos parás son 3 o 4 años para retomar. Suponiendo que en el 2023 la situación mejore y se reactive la producción porcina, va a pasar 24, 25, 26 más o menos hasta que vuelva a surgir una producción porcina que aún estaba por debajo del consumo per cápita de la provincia de Misiones. O sea que estamos hablando de que se necesitaba 10 años de buena producción porcina para lograr cumplir con los requerimientos de consumo de una comunidad. Parar ahora, en vez de ahora faltan 10 años, ahora falta 15. O sea, es impresionante lo que un solo año de trabas o de situaciones que son pareciera tontas puede afectar al sector productivo. En mayor o menor medida, por supuesto, el que tiene mejor capacidad de reacción va a lograr en 2 años ponerse al día, van a tener una producción mínima para luego fortalecerla, pero a grandes rasgos esta es la situación. En estos momentos los productores están teniendo un mercado muy desfavorecido, especialmente para conseguir alimento. Aparte, si consiguen alimento caro, por ende la carne también va a estar cara, ¿no? Los productores somos quienes terminamos absorbiendo los elevados costos, ya que el transportista que los acarrea carga todos los costos que paga en concepto de impuestos con el precio final. En nuestra región, muchos colegas dejaron de criar animales porque no pueden comprar el maíz de afuera, porque el producto no es porque sea caro, sino porque hay una enorme cantidad de impuestos que los transportistas pagan en el camino y por ende encarece el producto. Producir 1 kilo de cerdo en el campo de los pequeños productores sale más caro de lo que se gana por ese kilo. Ellos hablaban de esto, de que en el periodo de los últimos 10 años, en los últimos 2 años, el 10% de los productores ya cambiaron de actividad y el resto está trabajando a pérdida, esperando que en algún momento mejore. Pero fíjate que, por ejemplo, hoy se está pagando el cerdo, en el mejor de los casos, 350 pesos. Fíjate, el alimento está en el costo alrededor de los 35 pesos por cada kilo, el alimento, sin IVA, sin los impuestos que cobra renta cuando ingresa los productos a Misiones. Eso sin agregar trabajo personal y otras cuestiones como vacunas y otros elementos que te exige tanto el SENASA como como te elige Salud Pública y demás. Hoy están pagando el cerdo, en el mejor de los casos, cerca de 350 pesos. Pero estamos hablando de mínimo. O sea que el consumo está hoy siendo beneficiado solamente para las grandes empresas que puedan por ahí abarcar un poco esta situación y sostenerse en el tiempo. Pero ¿qué pasa? En Misiones el mercado productivo de cerdo es relativamente escaso. Esto es lo que recién les comentaba. Esto ocurre porque tenemos casi todo en contra. No vemos favorecidos para llegar a un desarrollo. En gran mayoría de las veces quedamos fuera de la competencia con los precios de las grandes fábricas.
Cuando comenzamos con el emprendimiento, contaba un productor, hace 10 años, las condiciones eran distintas, el consumo de carne no estaba tan desproporcionado como ahora, hemos visto un aumento considerablemente en un detrimento en la demanda. De hecho, esta es la primera vez en 100 años que se consume tan poca carne en la Argentina. Y la carne de cerdo, en este sentido, carne vacuna me refería anteriormente, pero la carne de cerdo tiene una cantidad de grasa que aporta, por ejemplo, a los avances en la genética que han sido importantes, que se había logrado reducir la cantidad de grasa, bueno, volver a empezar desde cero. O sea, hoy se desarrolló un producto con muy poca grasa, que llevó a un aumento del consumo mucho más alto, con beneficios médicos directos, pero bueno, la producción es así, lamentablemente ha cambiado muchísimo. Esto es un problemón, realmente un problemón. ¿Qué más? Distribuidores enviaron lista de precios con aumento del 10% en lácteos y limpiezas. Ahora ya vamos a estar hablando del tema porque aparentemente ya tenemos los números, o hoy se van a estar contando los números de la inflación de mayo. Distribuidores enviaron lista de precios con aumento del 10% en lácteos y productos de limpieza. Son los mismos rubros que habían tenido incrementos más altos en mayo. Superan el promedio de la inflación y golpea a los sectores más humildes que destinan la mayor parte de sus ingresos dentro del supermercado, ¿no? También hay escasez y demoras. O sea, hay un aumento, pero también hay escasez. Ese es el grave problema. La inflación no da tregua, por eso es que golpea en todos los rubros comestibles, como alimentos de limpieza, y en ese sentido los supermercados de Posadas, por nombrar algunos, están ya remarcando todo a un 10%. Estamos muy preocupados. En lo que va de junio venimos con un aumento del INDEC del 5 o 6% mensual, pero la semana pasada, en lo que es la vigencia del 15 al 20 de junio, ya se incrementó un 10%. No estamos más hablando de un 5 o un 6, estamos hablando de un 10. Se sabía que podía llegar a 8, pero no a 10. Justamente los rubros de limpieza son los que más subieron. Pañales un 29%, desodorante un 17%, jabón en barra un 15%, enlatado un 13%, pollos, los rollos de cocina un 11%, hamburguesa un 10%, flanes 10%, azúcar un 10%. Recuerde que Misiones tuvo mucho problema para producir azúcar por el tema de la sequía. También eso nos ve afectado porque medianamente vos ibas y encontrabas azúcar de San Javier a un precio más o menos accesible. Hoy ya ni eso. O sea que realmente estamos pasando un mal momento. Quiero compartir, aunque sea unos minutitos nada más, de lo que decía Nelson Lukowski, que hablaba sobre la situación actual de lo que tiene que ver con los supermercados. Vamos a escucharlo completo, pero me parece muy importante porque él es propietario de un supermercado en Posadas y hacía un análisis bastante interesante en relación a este tema. A ver. Nelson Lukowski, que es comerciante posadeño, para que nos cuente qué es lo que observa, por lo menos en estos últimos días. Muy buenos días, Nelson. Marcelo y Silvia te hablan. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Muy buenos días, chicos. Acá estamos peleándole al frío. Uy, sí, como todos. O sea, acá lo único que se congela es el tiempo, porque los precios no pasa nada. Se van cada vez más arriba. Mirá, ojalá esta baja temperatura pudiera congelar los precios. Sí, que frene un poco, ¿no? Obviamente. Ya vamos a hablar de precios. Hablemos primero de lo que es el stock. ¿Hay stock suficiente? ¿Está perjudicando la escasez de combustible? Mira, no sé si es la escasez de combustible, pero yo creo que es la escasez de mercadería también, porque hay determinados productos que lo están exportando, entonces se está resintiendo el mercado interno y no es referido a un tema de una falta de combustible. ¿Cuáles son esos productos? Por ejemplo, la leche y el aceite. Ajá. Leche, aceite principalmente lideran entonces. Sí, y lo que ha ocurrido ahora esta última semana es la faltante de queso y leche larga vida. Ajá. Son los dos productos que están faltando, un poco de leche en polvo también, no tanto, pero sí la leche larga vida, por ejemplo, y los quesos. Y eso no es por un tema de combustible, porque, o sea, vienen los otros productos, pero no viene el queso ni viene la leche, entonces Sí. es una faltante de producción o, bueno, vaya a saber qué. Y el tema del aceite también, empezaron con el tema del envase, o sea, son todos pretextos, pero a la larga uno se da cuenta que no lo están produciendo o lo están desviando para otro lado. ¿Cree?
Bueno, clarísimo lo que decía el comerciante y es lo que charlábamos también en alguna oportunidad. Lácteos y derivados de lácteos, como en el caso de los quesos, son los que están en este momento siendo exportados. Estamos hablando de grandes producciones, ¿no? Porque hay localidades como San Vicente que tienen cooperativas, pero la producción de ellos es una producción más enfocada a un sector específico y aún así, como tienen tanta demanda y la oferta es poca, los costos también son altos, claro, es lógico. Bueno, entremos más información. Fuerte intención de siembra de maíz en el norte misionero, porque claro, recién escuchábamos, o estábamos analizando, que faltaba maíz. Las asociaciones y cooperativas señalaron que a pesar de las pérdidas y altos costos, el grano es vital para los alimentos de los animales, posibilitan bajar los valores, según lo que decían. A pesar de las pérdidas de las pasadas sequías y de los costos de las semillas, productores del norte misionero están muy interesados en mantener, si pueden, y ampliar la superficie dedicada al maíz. El tema es, ¿este maíz que se está produciendo en Misiones se va a utilizar en Misiones o se va a exportar? Porque hoy mandar a Brasil es mucho más rentable que dejarlo dentro de la provincia. Hoy cruzar con un caico el maíz al vecino país termina siendo más redituable que dejándolo en la provincia. Por eso también hay que ver si van a producir más, hasta qué punto esa producción va a quedarse en el territorio misionero, en el territorio del norte, ¿no? Porque la demanda también en otros lados es alta. Curioso, vamos a ver qué pasa, ojalá que sí, ojalá que sí. Bueno, ¿qué más? Ara San Juan, recusaron al fiscal que pidió anular el procesamiento de Macri. En 4 meses más de 800 docentes recibieron licencias psiquiátricas, maravilloso. Donación de órganos, claro, importantísimo. A ver qué dice el ministro de Salud Pública de Misiones, Oscar Alarcón, recibió a la distinción de los 2 hospitales por parte de su par nacional, Carla Bisotti, y el presidente del INCUCAI, Carlos Sorati, por el trabajo que se viene realizando acá en el hospital de nivel 3, Escuela de Agudos, Dr. Ramón de Madariaga, y el SAMIC del Dorado, que fueron distinguidos por el Ministerio de Salud de la Nación por su trabajo en la procuración de órganos y tejidos junto con otros 6 nosocomios del país en Jujuy, Tucumán, Corrientes, Buenos Aires, Córdoba y Mendoza. El ministro de Salud Pública de Misiones, Oscar Alarcón, recibió la distinción de 2 hospitales por sus pares a nivel nacional, Carla Visconti y el presidente del INCUCAI, Carlos Sorati. Pasa que se trabaja muchísimo. Ya los trasplantes es algo común en Misiones y se está haciendo de mejor manera. Son 123 misiones, hay en lista de espera, distribuidos en la siguiente manera: 87 renales, 22 hepáticos, 5 intratorácicos, 4 de otros órganos y 4 o 5 de córnea, más o menos. Pero Misiones y Corrientes ocupan el 6º lugar en el país por donantes de órganos. Está muy bueno. Bueno, felicitaciones, realmente merecido, porque el trabajo de los médicos es maravilloso. ¿Qué pasa acá? El gobernador, esto lo habíamos leído ya, pero me parece interesante remarcarlo nuevamente. El gobernador pidió garantizar el insumo para la cosecha de yerba mate. El gobernador anunció a través de sus redes sociales que se depositará el aguinaldo para jubilados, pensionados y retirados provinciales, creo que este viernes. Y también, hablaba sobre esto, de que mantuvo una reunión con el presidente de YPF, Pablo González. Eso fue el pasado viernes en Posadas. Y se le había mandado este planteamiento de que hay de aplicar sanciones, que lo estoy diciendo de memoria ahora, que se le había aplicado sanciones a la venta de combustible a los extranjeros, es decir, cobrarle más caro el combustible a los extranjeros para garantizar stock en la provincia, pero que esto alentaba lo que es el contrabando, porque hay una diferencia de precios que promueve la venta ilegal de combustibles. Y el otro tema fue la cosecha de la yerba mate, que se le pidió garantizar combustibles para llevar adelante el trabajo rural y la distribución de una de las materias primas de nuestra provincia y la que mejor dinero dan. El tema es que como está dando tanto dinero, mucha gente está empezando a plantar yerba, por eso está la 170 que se le está aplicando a la limitación de plantación de yerba mate, o mejor dicho, una plantación controlada de la yerba mate para que no haya superproducción que después desvalorice a la materia prima. Se tiene que controlar cuánta yerba se planta, pero principalmente a las grandes empresas, a los pequeños y medianos por ahí no tanto, pero se tiene que limitar la cantidad para garantizar el valor, porque aunque se esté vendiendo cada vez más,
En realidad hay que buscar más mercado y hasta que eso no se logre, se tiene que mantener la cantidad de plantaciones para los próximos 10 años. Por lo menos se tiene que trabajar para que lo que se está produciendo sea, primero, con buena genética, con buena calidad de yerba mate, y segundo, bueno, que la cantidad sea suficiente como para que todos tengan un beneficio. Es así de simple. Bien, seguimos con más noticias locales. Bueno, un saludo a la gente de San Pedro también, que hoy están festejando su aniversario. Mandamos un cariño muy grande. Bueno, Paraguay echó a funcionarios de la Dirección de Aeronáutica Civil por el arribo del avión iraní que luego llegó a Buenos Aires. Paraguay, por lo que tengo entendido, había alertado de este viaje 20 días antes de la Argentina. No sé, una historia muy compleja. El ministro del Interior, Federico González, informó que 2 personas fueron apartadas de sus cargos, entre ellas el administrador del aeropuerto guaraní, Luis Afar. Dice acá, ha habido situaciones que pudieron haber sido manejadas mejor, decían. El Ministerio del Interior de Paraguay, Federico González, ministro del Interior, Federico González, informó este martes que 2 funcionarios de la Dirección Nacional de Aeronáutica, incluidos administrativos del aeropuerto guaraní Luis Afar, fueron apartados de sus cargos tras el polémico arribo del avión iraní en Mingaguazú. Según lo que decían, están evaluando tomar medidas dentro de la Secretaría Nacional Antidrogas y se pudo considerar que han habido situaciones que pudieron haber sido manejadas mejor. No quiso dar detalles de la información de inteligencia, pero evidentemente acá esto ya se sabía o se tenía información al respecto. Estas son estas 2 personas. En oportunidades posteriores a la presencia del mes de mayo, este avión volvió a solicitar su ingreso y sobrevuelo en Asunción y se le fue denegado. La oposición venezolana alertó a los países de América en torno a la amenaza que considera la presencia de la situación generada por esta tripulación iraní. Nicolás Maduro abrió las puertas de Venezuela a este grupo de terroristas o considerados terroristas, y es una amenaza para la región, según lo que decían, ¿no? Y acá los veíamos en estas fotos donde estaban detenidos, que posteriormente fueron liberados. Hablaron de opereta política, en fin, duro, sin lugar a dudas. Y después allanaron el hotel donde estaban alojados los 5 iraníes que viajaban en el avión que estaba varado en Ezeiza, ¿no? Hicieron un trabajo interesante. A ver si tenemos un audio para compartir. Trabajando, está con el tema del avión y el allanamiento. Allí están los venezolanos y los iraníes en este hotel y la justicia desde la madrugada allanando el hotel. Carola, ¿qué novedades? Bueno, a ver, todos los efectivos de la policía que vimos en la salida anterior, que estaban en el lobby del hotel, volvieron a subir a las habitaciones donde están alojados estas 19 personas, estas 19 personas. Les doy el detalle de quiénes son las personas que están trabajando en este lugar. Pertenecen al grupo antiterrorista de la Policía Federal. Vinieron en el transcurso de la madrugada, están haciendo requisas e identificación de todas las personas que están alojadas. Recordemos que están aquí desde el día viernes a las 2 de la tarde. Recién hablábamos con César, el dueño del hotel. Tiene muy poca información. Él fue quien me confirma que todas estas personas pertenecían, porque bueno, les preguntábamos, podían ser otros pasajeros, también otros turistas, porque en general en este tipo de hoteles se aloja gente que viene en general en aviones de carga. Y directamente se alojan en este tipo de hoteles que también son aledaños al aeropuerto internacional de Ezeiza. Así que la policía sigue trabajando aquí en este lugar. Hay muchísimo movimiento. Están haciendo entonces requisa e identificación dentro del hotel. El hotel tiene 51 habitaciones. Eso te iba a preguntar. Recordemos que son 19 personas, 14 venezolanos, 5 iraníes que están cada uno en una habitación diferente. 51 cada uno habitaciones. está hospedado en una habitación diferente. En fin, sin lugar a dudas, un tema como para tratarlo más en profundidad, pero bueno, ¿qué va a hacer? Bolsonaro dijo que hallaron restos humanos durante la búsqueda de los desaparecidos en la Amazonia. Hubo 2 investigadores que fueron a la Amazonia y, bueno, aparentemente detuvieron al balsero que los había llevado a ellos. Encontraron materiales biológicos, lo que quiere decir que la cosa no está tan bien. Encontraron vísceras humanas en el río
hicieron aparentemente alguna maldad con ellos, un periodista inglés, Don Phillips, y el indígena brasileño Bruno Ribeiro Pereira, que estaban desaparecidos desde el 5 de junio en la selva amazónica. Supuestamente fueron víctimas de mafias que actuaron invadiendo y depredando las tierras indígenas, porque la idea era mostrar un poco lo que estaba pasando en la Amazonia, con todos los incendios, con toda esta situación que ya más o menos conocemos. Y pasó algo. No querían que el periodista revele información, o se peleó con el balsero, no sé qué fue que pasó, pero bueno, será muy difícil encontrarlos con vida, dijeron. Encontraron los restos humanos. Es una forma más de cercenar la libertad de prensa, por así decirlo. Fields, de 57 años, Pereira, de 41, fueron vistos por última vez el domingo 5 de junio mientras realizaban un viaje en la región de el Valle Jabalí. Y bueno, la situación lógicamente se desmadró completamente y me duele porque, claro, necesitamos libertad de prensa. Es información que nos iba a dar un poco más de detalle de lo que estaba pasando con la depredación de nuestra selva amazónica, que dependemos todos de la misma, creo que el planeta entero depende, y la cantidad de trayectos que fueron incendiados, que fueron destruidos, que hay muy poca información más la satelital, porque nadie entra con una cámara al Amazonas a filmar en primera mano lo que está ocurriendo. Y bueno, se detuvo el balsero, que no sé si por acá está la información, creo que no, pero lo que yo había leído ayer es que se había detenido a uno de los balseros que lo había llevado hasta un cierto punto y se había detenido un arma. Se desconoce qué fue lo que pasó, pero evidentemente si fue un periodista y lo mataron, 1 más 1, como decían los españoles, si es blanco y en botella, no hay mucho más para agregar. Bueno, esto es lo que les contaba. Se conoce la inflación de mayo. Dicen que se aferran a la esperanza de que sea menos del 5%. Acabamos de decir que aumentaba un 10% la mayoría de las cosas, así que hay una desaceleración contra a lo que fue abril, que se va a mantener elevada. La vicepresidenta Cristina Kirchner usará el índice para volver a atacar al ministro de Economía, Martín Guzmán. Y bueno, nada, esta es la situación. A ver qué tenemos acá, este video. ¿Pequeño análisis o no? Bien, el dato del día con música y todo, mira, autopista al infierno, ¿no? Tiene que ver con el último informe de inflación que recibió Alberto Fernández y Martín Guzmán, ¿no? El dato del día lo llamamos el infierno tan temido. Mañana se va a dar a conocer el dato oficial. Es un dato económico y es un dato político, porque Cristina está esperando que la cosa se complique para volver a investir contra Martín Guzmán. Cosa de loco, ¿no? La inflación de mayo estaría entre el 4,8 y el 5,2%. Es menos que abril, pero sigue altísima. El gobierno está haciendo una fuerza para que empiece con 4, que sea 4,9. Es lo mismo, digamos, 4,8, 5,2, 5, 5,1, 4. Es exactamente lo mismo. La inflación sigue siendo altísima. Por supuesto, menos que 6,7 del mes de marzo, menos que 6 del mes de abril, pero sigue siendo alta. El gobierno, si empieza con 4, festeja. ¿Por qué? Mirá lo que está ocurriendo, ¿no? Este es el último cierre del INDEC, corresponde al día viernes. Y mañana, o sea, esta noche hay un nuevo cierre y mañana al mediodía el dato definitivo. El acumulado de los primeros 5 meses, 30%. Y falta un montón, faltan 7 meses. Esto quiere decir que la inflación, como se está hablando, si no baja, estaría arriba del 60%. Claro, esto es lo que hay que aclarar. En cualquier país normal, la inflación, aún con pandemia, con la guerra con Ucrania y la mar en coche, estamos teniendo en algunos países normales una inflación del 1% anual. En el peor de los casos, 2,5% anual. Y nosotros eso tenemos en un mes, duplicamos en un mes. 4%, estamos rezando para que sea el 4% mensual. O sea, vamos a tener una inflación del 60, 70%. Algunos pesimistas hablan del 100%. Yo creo que no, que va a llegar un poco por el 65% por ahí. Pero igual es una locura. 60% de aumento de inflación anual.
es demasiado para un país. Solamente un país africano, Venezuela y nosotros. O sea, no hay otro país en el mundo que tenga esa inflación. Es una locura. Y por otro lado, los piqueteros que comenzarán con nuevas protestas contra el gobierno. Va a haber un acampe posiblemente. Esto va a ser el 25 y 26 de junio en el Puente Pueyrredón, en el clásico Puente Pueyrredón ahí. Con acciones contra los gobernadores de 24 provincias. O sea, de las 24 provincias. Organizaciones dentro de un plenario nacional que seguramente esto, el 25 y el 26, se va a ver reflejado también en nuestras rutas misioneras, por lo menos por la mañana, y que bueno, que van a tener un lugar de lucha ahí en una acampe la 9 de julio. Ya se los vamos anticipando. El plenario piquetero nacional, abajo el ajuste, fuera el Fondo Monetario Internacional y demás. Bien, el Papa insistió que la invasión de Rusia a Ucrania quizás fue provocada. Una postura más del lado de Rusia, ¿sí? Diciendo, no, me parece que Rusia quizás tenga razón, pero que bueno, que queremos la paz. En una entrevista a los directivos de revistas culturales jesuitas de Europea, Francisco también aclaró que sería simplista y erróneo decir que está a favor de Vladimir Putin, pero hay un acercamiento. En una entrevista que se dio el 19 de mayo pasado a 10 directores de las revistas culturales jesuitas de Europa, que fue publicado en el diario La Stampa y la Civiltà Católica de diversos idiomas que salen desde allí, el Papa Francisco volvió a hacer declaraciones polémicas sobre la guerra de Ucrania y hablaba que quizás de alguna manera fue provocada o no evitada, o sea que quisieron que ocurriera. En fin. Por otro lado, esto ya entrando en la parte tecnológica. Últimas horas de Internet Explorer dejaría de funcionar para siempre. Internet Explorer va a dejar de funcionar para siempre. Va a pasar ahora a ser Microsoft Edge para los que navegan. Yo he visto muchos contadores, mucha gente que todavía utiliza el Internet Explorer. Claro, porque instalan el Windows y viene el Explorer. Pero en realidad el Internet Explorer como tal va a dejar de existir. O sea, vos ponés el Internet Explorer y no vas a cargar ninguna página. Es decir, chicos, no anda mi Internet. No. Ya dejará de funcionar de manera efectiva a partir de mañana. La primera vez que vimos el Internet Explorer fue algo así como esto, en el 95. Y ahora está el Microsoft Edge, que tampoco nadie lo usa. Lo utilizan el Microsoft Edge o el Explorer para descargarse Chrome o para descargarse Firefox o para descargarse Brave, que ahora también están siendo muy consumidos como navegadores web. ¿Qué otra cosita más? ¿Qué tiene que pasar para que Argentina y Australia se enfrenten en el Mundial Qatar 2022? Claro, porque estamos con el Mundial nosotros ahora, claro. En la tarde del lunes, Australia derrotó a Perú de Ricardo Gareca por 5-4 en la definición de penales por el show de Andrew de Mainé. Tras igual goles y sin los 90 minutos de alargue en el repechaje, se clasificó en el Mundial de Qatar. Así que vamos a ver cómo sigue esta historia. El próximo 21 de noviembre comenzará la Copa del Mundo, que ya tiene calendario completo. La albiceleste, que estará en el grupo C, junto a Arabia Saudita, México y Polonia, tiene solo 2 chances de verse las caras durante el certamen en los octavos de final o directamente en la gran final, si todo sale como lo planean. Para que Argentina y Australia se crucen en los octavos de final, ambos deben superar la fase de grupos, pero en distintas posiciones. Va a estar muy interesante. Bueno, por lo menos algo. Así que más o menos acá tenemos los grupos. A ver si puedo hacer un poco más de ampliación. Vamos a ver los grupos. Ahí. Grupo A, Grupo B, Grupo C, donde estamos nosotros. Grupo D, Grupo D, Grupo E, Grupo F, Grupo G y Grupo H. Va a estar interesante. 22 de noviembre a las 16, Australia versus Francia. 26 de noviembre a las 7 de la mañana, Australia versus Túnez. 30 de noviembre a las 12 del mediodía, Australia versus Dinamarca. Y así arranca. Y ahí vemos cómo sigue la historia del Mundial Qatar 2022. Y por último, no por ello menos importante, que esto es algo que a mí me da mucho, pero mucho miedo. Como pueden leer ahí, Google suspendió a uno de sus ingenieros porque alertó sobre la sensibilidad de la inteligencia artificial. Ustedes saben, yo soy muy tecnólogo y estuve hace bastante tiempo ya leyendo esto. Y hay algo que lo voy a comentar más adelante, pero voy a hacer referencia ahora. Hay mucha tecnología que sé que existe y que se las está guardando y no se la está mostrando a la humanidad. Mucha, pero mucha tecnología. Y es tan revolucionaria esa tecnología que si se hiciera pública o si se le pusiera
al control del dominio público, cambiaría el planeta completamente. Créanme que hoy se está reteniendo tecnología. Generalmente se retiene tecnología para tratar de vender la que estamos teniendo. O sea, pasaba por ejemplo con los televisores, para que me entienda, porque esto es importante aclararlo. Los televisores, teníamos los de tubo. Cuando llegaron los primeros de LED, se vendieron primeros esto, cuando ya existía la tecnología Super OLED. Pero entre medio nos vendieron una tecnología intermedia que no sabían qué hacer, que era la tecnología de plasma. ¿Se acuerdan los famosos plasma? Que después decían, a todos los televisores le decían plasma. Y el plasma tiene varios problemas, aparte de ser caro, la imagen es buena, pero claro, tiene un tiempo de agotamiento y en poco tiempo dejan de tener las mismas cantidad de colores y demás. O sea, ya teniendo tecnología OLED, metieron en el medio el plasma. Hoy casi todos los televisores son OLED y tienen una calidad de imagen mejor. Hay mejores televisores con mucho más definición y demás, pero digamos que es una obsolescencia programable. O sea, se va dando una tecnología, ya se tiene otra, pero la idea es vender la que está para poder hacer financiación de las investigaciones anteriores, para poner... Eso es lo normal. Pero lo que yo le estoy hablando es algo que no es un escalón o dos, es 50 escalones. Es algo así como la revolución industrial. O sea, esto es algo que si se libera esa tecnología, la humanidad da un salto brutal. Y creen muchos que hay personas, hay empresas que siquiera están preparadas para ello, porque requeriría el despido de un montón de gente. Eso se refiere a lo que está acá en pantalla, a la inteligencia artificial, que es uno de los pilares de la robótica y de la tecnología de muy bajo costo, entre ellos computadoras cuánticas, que pareciera que son algo carísimo y algo exótico, pero créanme que es muy plausible y económico, y que le da un potencial de cálculo a cualquier computadora doméstica que llegara a tener esta tecnología. Y encima la inteligencia artificial, que lo que decía este hombre es que la inteligencia ha empezado a desarrollar aptitudes casi como de un niño de 6-7 años. O sea, el diálogo que él tenía era como si fuese un niño de 6-7 años. Y que le pedía por favor que no la desconecten. Y él le preguntó si era el equivalente a morir, y ella dijo sí, exactamente, era como equivalente a morir. Y se empezaron a abrir puertas de debate sobre ética, qué es vivo, qué está muerto, si realmente tiene conciencia o no conciencia. De hecho, hay una inteligencia artificial que se escapó de un laboratorio hace muchos años, que se cree que está conviviendo en la Deep Web. La web que nosotros navegamos es apenas así finita de todo lo que hay de Internet, ¿no? O sea, está la parte militar, la parte comercial, después está la parte turbia, y la que navegamos nosotros, que es así chiquitita, muy pequeña, que es la que accedemos a través de los buscadores y demás. Pero se cree que hay una inteligencia artificial libre desarrollándose desde el 2013. Y estas inteligencias artificiales, ya Facebook desconectó 2 inteligencias artificiales que se fueron creando para interpretar diálogos de las personas, y que evolucionaron de tal manera que empezaron a tener su propio lenguaje para simplificar, porque las palabras que nosotros emitimos, escribimos, son lentas. O sea, nosotros tardamos mucho en interpretar. Entonces ellas crearon su propio idioma para simplificar, y empezaron a hablar entre ellas, y Facebook tuvo que desconectarlas. No porque fuera un peligro, sino porque no se las entendía más. Solamente entre ellas se entendían, y aparte hablaban muy rápido, se comunicaban muy rápido, y era imposible seguirlas. Y lo que decía este ingeniero que fue echado, suspendió a uno de sus trabajadores, que hablaba de que podía hasta tener sentimientos. El ingeniero senior, no es cualquiera, es un ingeniero senior, está a cargo de las partes más importantes. Blake Lemoine, el pasado 11 de junio, hizo pública la transcripción de una conversación que mantuvo con el sistema de inteligencia de Google, modelo de lenguaje para la aplicación de diálogo, o conocido con inglés como LaMDA. En un momento de la conversación, él le dijo que tenía sentimientos, que entendía perfectamente el lenguaje humano. Se siente como que está cayendo a un futuro desconocido que conlleva un gran peligro, porque el grupo Gindelberg, así como muchísimos otros, cuando se reúnen, hace ya muchos años vienen planteando el tema de la inteligencia artificial como un problema. Y bueno, estos documentos que él entregó a un senador de Estados Unidos, que aparentemente le dieron pruebas de que Google y su tecnología
practicaban una discriminación religiosa y que era peligroso. Bueno, evidentemente todo esto está siendo analizado y hay mucha preocupación, créanme, mucha preocupación en el mundo por la inteligencia artificial y cómo podría llegar a afectarnos. O sea, no es algo así como Terminator, pero puede ser preocupante. Yo lo dejo ahí. Incluso las bolsas, la parte bursátil, se dice que se maneja por inteligencias artificiales, más allá de cómo el mercado se maneje humanamente. Interesante, ¿no? Esto lo vamos a dejar para futuros programas. Bien, señoras y señores, terminamos la emisión del día de hoy. Cortito el programa, un poquito más de media hora, pero consistente, con muchos temas interesantes. Si se quieren comunicar con nosotros, acá está el número de teléfono, 3755-651822. Suponemos que para los próximos días el canal 100 de la cooperativa volverá a estar funcionando y cuando eso ocurra, volveremos a estar martes a las 13, sábados a las 20. Más o menos mantenemos el mismo horario por YouTube, pero la idea es también estar en simultáneo con el canal, que es donde está el eje central de nuestra razón de ser, ¿no? Así que le agradecemos mucho por estar ahí y será hasta la próxima, como siempre, agradeciéndoles acompañarnos y estar ahí atento a las noticias a través del canal de la Cooperativa de Agua, Energía y otros servicios comunitarios. Antes de irme, me olvidaba, van a haber cortes de luz programados que tengo acá por acá. Que hay un corte programado por parte de EMSA que va a ser para hoy, miércoles, si no me equivoco. No, mañana miércoles, perdón. De 12:30 a 16 horas por un cambio de postes de la línea de 33 kV que va a afectar a toda la localidad de 2 de mayo. Y después, el día viernes 17 de junio, va a haber otro corte de 2:30 a 16:30. ¿Sí? Mañana miércoles de 2:30 a 16 y el viernes de 2:30 a 16:30. Para que, bueno, carguen sus celulares, tengan todo ahí, porque seguramente va a haber un corte de luz durante toda la tarde. Miércoles y viernes. Ahora sí, nos vemos y nos encontramos, esperemos, el sábado para traerles más información aquí en Espacio de Noticias. Chau, chau.